Bueno, continuando con los temas de primeros auxilios, 6 acciones para salvar una vida, o el título que le gusten poner. Vamos a revisar un tema que es bastante rápido y es sumamente fundamental. Una hemorragia, hay que entender que va a ser la pérdida de tejido sanguíneo por la ruptura de un vaso sanguíneo. Aunque suene un poco redundante, no podemos tener la pérdida del tejido sanguíneo, la pérdida de sangre, si no se rompe un vaso sanguíneo. Por lo tanto, por hemorragia entendemos este aspecto: la pérdida de tejido sanguíneo por la ruptura de un vaso sanguíneo. ¿Ok? Y vamos a ver que existen varias maneras de clasificar las hemorragias. Podemos clasificarlas como hemorragias internas, donde no necesariamente se tiene que haber roto la piel, precisamente vamos a tener un acúmulo de sangre dentro del cuerpo. Y lo que sí vamos a poder encontrar son cambios de coloración muy importantes que nos van a indicar que precisamente el cuerpo presenta una hemorragia interna. ¿Ok? Como lo podemos observar aquí en la imagen, pues tenemos precisamente un cambio de coloración en el abdomen que nos hace una alusión muy indicativa de que hay una hemorragia interna. Además de que existirán otros datos que ya podremos valorar más adelante que me permitirán saber si hay o no hemorragia interna. ¿Ok? Y bueno, una hemorragia externa es completamente evidente, hay una ruptura de la piel. ¿Ok? Entonces, cuando hay una ruptura de la piel, vamos a tener la salida del material sanguíneo hacia el exterior del cuerpo humano. ¿Ok? Hay que tomar en consideración varios aspectos de importancia. Una hemorragia es sumamente llamativa, y sobre todo para el personal que no está capacitado para atender ciertas circunstancias de emergencia. Las hemorragias tienden a ser muy llamativas. La pérdida de sangre es algo que dispara ciertas acciones de una manera incongruente en ciertas ocasiones. Por ejemplo, alguien se corta, inmediatamente se ponen un torniquete o algo parecido a un torniquete, porque ni siquiera lo aplican de una manera congruente. Hay que entender a los pacientes. No todos vamos a tener la capacidad y los conocimientos para actuar ante ciertos desastres, ante ciertas urgencias o ante ciertas emergencias. Es por eso que también nosotros tenemos que capacitarnos de una manera adecuada y capacitar a la población. De verdad, contener una hemorragia es sumamente sencillo, y justamente lo vamos a revisar a continuación. Entonces recordemos: primera clasificación, internas, externas. ¿Ok? Ahora, también puedo clasificar las hemorragias dependiendo del tipo de vaso sanguíneo que se haya roto. Recordemos, existen 3 vasos sanguíneos principales: las arterias, que se caracterizan principalmente por llevar sangre rica en oxígeno; las venas, que se caracterizan por llevar sangre rica en dióxido de carbono; y los capilares, que son precisamente los vasos de comunicación entre las arteriolas y las vénulas, las porciones más pequeñas de arterias y venas. Justamente es a nivel capilar donde precisamente se permite el intercambio de gases, el intercambio de nutrientes, para que pueda llegar a las células y así nutrir todos los tejidos. ¿Ok? Entonces, segunda clasificación, hemorragia arterial. Vamos a ver que va a ser con una salida intermitente de rojo brillante. ¿Por qué una salida intermitente? Recordemos que las arterias llevan una presión, justamente están sometidas a una presión de 120 milímetros de mercurio debido a la fuerza que ejerce el corazón al momento de la contracción sistólica. Por lo tanto, la sangre que sale por una ruptura de una arteria va a salir con una presión y va a salir en forma de chisguete, por así mencionarlo. ¿Ok? Y es un rojo brillante debido a que la hemoglobina capta el oxígeno y esto hace que su coloración sea más brillante, un rojo brilloso. La salida, la hemorragia venosa se caracteriza por ser una salida de sangre continua sin ningún tipo de presión en específico. Recordemos, a nivel de la sangre del torrente circulatorio venoso ya no se manejan las presiones como se maneja a nivel de la sangre del torrente arterial. Por lo tanto, las hemorragias venosas no van a ser tan significativas en cuanto a presión o tan llamativas. Pero ojo, no nos confiemos. Recordemos que prácticamente el 70% de la sangre de una persona se aloja en el torrente venoso. Entonces, una hemorragia venosa es tan complicada como una hemorragia arterial. ¿Ok? La sangre es de un color rojo oscuro. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que la sangre venosa es rica en dióxido de carbono y por lo tanto el dióxido de carbono tiene, como bien lo dice, 2 átomos de carbono, ¿no?
perdón, 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono, ya estoy diciendo barbaries. Entonces esto va a hacer que la sangre adquiera una tonalidad más rojo vinoso o más rojo oscuro, ¿sale? Y bueno, la hemorragia capilar es una salida de sangre en poca cantidad, es como los puntilleos de sangre que le pasan a uno después de que se generó una abrasión, ¿sale? Como cuando nos caímos y nos raspamos la piel, esos puntititos de sangre que podemos encontrar, eso es una hemorragia capilar, no hay más que explicar en ese sentido. Ok, bueno, prácticamente los mismos elementos, solamente con dibujos más formados. Recordemos, hemorragia arterial, la sangre sale en base a pulsaciones, es un rojo brillante. Hemorragia venosa es un flujo constante y lento, y rojo oscuro. Ok, y la hemorragia capilar es un flujo lento, demasiado lento. Ahora, si no lo creían, aquí podemos ver 2 imágenes con 2 muestras de sangre. Esta corresponde a una muestra de sangre arterial y esta corresponde a una muestra de sangre venosa. No tiene nada que ver con el tiempo ni nada por el estilo. Estoy completamente seguro, a pesar de que yo no haya tomado esta foto, que ambas muestras se han tomado en tiempo correspondiente, y una muestra de sangre arterial no va a cambiar su coloración a este tipo por más de que pase el tiempo. Lo que sí va a pasar es, como podemos observar aquí, se va a empezar a sedimentar todo el componente celular y el componente plasmático va a empezarse a elevar. También lo podemos medio observar en esta parte de aquí, pero lo importante es que observemos estos cambios de coloraciones. Entonces, el cambio de coloración más los datos de que si la sangre sale a presión o sale en un flujo continuo, me van a saber determinar si la hemorragia es arterial o es venosa. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué tipo de hemorragia podemos encontrar? También no nos dejemos guiar solamente por la coloración presente. Recordemos que la sangre siempre tiende a coagularse debido a la activación de los factores de la cascada de coagulación y la agregación plaquetaria. Aquí, ¿qué tipo sería? Bueno, esto es más simulado que otro rollo, pero en teoría esto sería una hemorragia arterial. Esto forzosamente es una hemorragia venosa. Y ahora vamos a ver si es cierto. Tenemos un caso de varicorragia, esto está sangrando todo. Sí, tantito. La varicela. Ok, voy a regresar un poco. Nótese, muy importante, el color de la sangre que sale aquí. Pregunta, ¿es hemorragia arterial o es hemorragia venosa? Si bien aquí sale a presión, Sí, tantito. Esto está sangrando todo. noten muy bien el color. Y aquí justamente el doctor que subió este video en YouTube nos explica que es un caso de una hemorragia de un varicocele. ¿Qué es un varicocele? Es precisamente un problema circulatorio en el torrente venoso, donde hay una acumulación excesiva de sangre, sobre todo en los miembros pélvicos. ¿Y qué es lo que pasa? Las venas se inflaman y se dilatan. Otro es un problema muy importante, porque las venas, como son más superficiales, tienden a romperse con mayor facilidad. En este paciente exactamente fue lo que pasó. Se rompió precisamente la vena, y como podemos ver, empieza a salir con presión. Pero vamos a ver en el siguiente video cómo sale la hemorragia en caso de que es una arteria la que está afectada. Aquí sí sale con presión, pero es debido a la cantidad de sangre que está acumulada en la vena rota. Vean el cambio, la coloración. Entonces, esta es netamente una hemorragia de tipo venosa. ¿Ok? Justamente aquí, en el momento en el que ya se disminuyó la presión interna, vemos cómo ya empieza a ser un flujo constante y continuo. Conseguir este video fue bastante complicado, y conseguir este otro fue aún más complicado. Veamos ahora cómo se ve una hemorragia arterial.
vean cómo justamente sale con pulsaciones. O sea, se ve que es un flujo como continuo, pero baja y aumenta, baja y aumenta, baja y aumenta. Esto es un claro ejemplo de una hemorragia arterial. Entonces, veamos que el color de la sangre es un rojo más brilloso y sale con pulsaciones en general. Se han comentado casos, por ejemplo, en cirugías donde se rompen grandes vasos y es tanta la fuerza que lleva a las arterias que incluso la sangre puede llegar a alcanzar el techo del quirófano. Entonces, ya con estos dos videos espero que quede sumamente claro y específico cómo se caracterizan tanto una hemorragia venosa como una hemorragia arterial. ¿Ok? Y bueno, aquí vemos por ejemplo una pequeña raspadura que es una hemorragia capilar. Realmente de esta creo que no hay que tener mucho énfasis en general. Ahora, ¿qué hacer cuando un paciente tiene una hemorragia? Bueno, si ya revisaron la primera grabación que se realizó en cuanto a evaluación inicial, recuerden, siempre importante es primero la evaluación inicial de la escena. ¿Qué tal si el paciente está sangrando porque le metieron 2 o 3 apuñaladas? Y si me ven que yo estoy atendiendo a la persona que agredieron, pues probablemente también me pueda tocar una puñalada a mí, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas con serenidad y con juicio lógico. Primero, ante todo, evaluación de la seguridad, ¿ok? Los 3 pasos iniciales: revisa, llame y atienda. Entonces, en revisar, vamos a revisar precisamente seguridad de escena y situación. Luego vamos a llamar en caso de que estemos en el consultorio, estemos en casa, estemos en la calle, o si ya estoy en la ambulancia, bueno, ya no necesito llamar, yo voy a atenderlo, ¿no? Ahora sí, después checamos estado de conciencia, muy importante. Puede tener una hemorragia y el paciente puede estar inconsciente, y si me voy directamente a atender la hemorragia y si no reviso el estado de conciencia, o capaz que puede haber estado en paro, ¿no? Igual la poca salida de sangre se debe a las últimas pulsaciones que pudo haber tenido el paciente. Recuerden, todo puede suceder, ¿no? Entonces, muy importante checar el estado de conciencia, y en base al estado de conciencia o es ABC o CAB. Ahora sí, cuando ya checo ABC o CAB, checo déficit neurológico y ahora sí evaluación. Pero recuerden, cuando yo tengo una hemorragia, si recordamos, en la evaluación de C, de circulación, yo voy a valorar si existen hemorragias evidentes. Con la existencia de hemorragias evidentes, yo debo indicarle a alguien, si estoy con alguien acompañado, que me ayude a controlar estas hemorragias, ¿ok? Y es aquí justamente como vamos a ver cómo se controla una hemorragia. Lo que hace la gente la mayoría de las veces sin pensarlo, y la verdad es que es lo ideal que se debe de hacer, colocar primero un objeto, un paño directo sobre la herida. Esto lo hacemos de manera instintiva. Afortunadamente es la primera acción que se debe de llevar a cabo, la presión directa, ¿ok? Recuerden, ante todo siempre es muy importante utilizar el equipo de aislamiento de sustancias corporales y siempre utilizar gasas o sábanas o prendas. De preferencia, por el amor de Dios, nunca utilicen algodón. Es un desastre si van a contener una hemorragia con algodón, no sirve, se va a pegar, se va a adherir y va a ser un rollo interminable. Si tienen gasas a la mano, usen gasas, si no, cualquier otra parte de tela de algodón de preferencia, ¿ok? Una toalla, una sábana, una colcha, etc. Si puede ser algo estéril, qué mejor, ¿no? Entonces, primer método, presión directa. Y la verdad es que muchas de las hemorragias se contienen con una presión directa adecuada, ¿ok? No es tan necesario hacer mayor esfuerzo. Pero ¿qué pasa si por ejemplo no se contiene la hemorragia? Ya me puse 2, 3 gasas, todas se han empapado, y el paciente sigue sangrando. ¿Qué puedo hacer? Bueno, muchos por lo general empiezan a decir, no, pues un torniquete. Recuerden, el torniquete va a ser la última opción siempre, y solamente lo vamos a dejar para algunas situaciones. Entonces hay que tomar muy en cuenta que no podemos usar el torniquete a diestra y siniestra como la gente lo piensa, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Segundo paso, elevación del miembro afectado. Obviamente si la hemorragia que es en extremidades
se puede realizar una elevación del miembro. ¿Y para qué me sirve elevar el miembro? Bueno, si yo elevo el miembro afectado, ¿qué pasa? El corazón va a tener que ejercer más fuerza para bombear sangre a esa zona, justamente sin haber dejado la presión directa. ¿Qué puedo hacer? Puedo colocar un vendaje compresivo con las gasas y hacer una elevación de la extremidad sobre el plano del corazón. Entonces, ayudándome con la fuerza de gravedad, yo puedo evitar que la hemorragia continúe. Y esto me va a ayudar precisamente a evitar una complicación. Entonces, realmente con una presión directa muy adecuada y una elevación del miembro, yo puedo controlar una hemorragia. Si es en extremidades inferiores, fácil, acuesto al paciente y elevo la extremidad por arriba del plano del corazón. El problema es que si estamos hablando, por ejemplo, de cuello, cabeza, tórax, abdomen y pelvis, no vamos a poder hacer este medio. Afortunadamente, la mayoría de las heridas se producen en extremidades. Entonces, es por eso que este sería mi segundo método. Pero volvamos a la incógnita. ¿Qué pasa si no se controla mi hemorragia? Bueno, tenemos un tercer método y no es el torniquete. Presión indirecta. ¿Ok? Sabemos de que si, por ejemplo, como en esa imagen, yo tengo la hemorragia en la cara media, en la porción media de la cara interna del antebrazo, la sangre que llega a esta zona a fuerzas tiene que transcurrir por un vaso arterial más superior o más cercano al eje axial del cuerpo. Si yo hago una presión indirecta, voy a reducir la presión de sangre hacia la zona donde está afectado. ¿Ok? Ojo, esto también lo podemos hacer en algunas zonas, pero si el problema es que yo tengo una hemorragia abdominal o torácica, pues no puedo comprimir la aorta. Tendré que abrir al paciente en canal y comprimir la aorta, lo que pues creo que no es viable. ¿Ok? Entonces, mi tercer paso, presión indirecta. Obviamente aquí en esta imagen lo omitieron, pero todavía tiene que haber elevación del miembro, como lo estamos viendo aquí, y la presión directa. Aquí debería haber un vendaje compresivo. ¿Ok? Entonces, este sería mi tercer paso. Cuarto paso, ¿qué pasa? Sigue sangrando mi paciente, no se controla la hemorragia. Ya le elevé el brazo, ya le hice presión directa, ya le hice presión indirecta y no controlo la hemorragia. ¿Qué puedo hacer? Vamos a utilizar una cuestión física muy fácil y muy sencilla: crioterapia. ¿Qué es lo que le hace el frío a los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. ¿Ok? Pero ojo, muy importante, nunca debemos de colocar el hielo directo sobre la zona de la hemorragia. Recordemos que para fortuna, en teoría, yo ya tuve que haber vendado la zona de la hemorragia para haber hecho mi compresión directa. Entonces, yo voy a colocar hielo en la zona de la herida aproximadamente por 10 minutos, aquí como recomienda la imagen. La verdad es que más tiempo pues no hay mayor problema. Pero ¿por qué no voy a colocar el hielo directo? Porque recordemos que el frío también puede generar lesiones por temperatura. El paciente se puede quemar si yo le dejo el hielo durante bastante tiempo. Entonces, mi crioterapia creo que va a ser vasoconstricción, y esto precisamente ayuda de manera fisiológica para la coagulación, ¿sale? Pero recordemos, va a ser mi última fase, mi cuarta fase de tratamiento cuando yo tengo una hemorragia que no se ha controlado con los pasos anteriores, la crioterapia. Entonces, reevaluando: primero, presión directa; segundo, elevación del miembro; tercero, presión indirecta; y cuarto, crioterapia. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo voy a usar un torniquete? Indicación absoluta de torniquete cuando tenemos una amputación total. ¿Qué quiere decir? Se mochó el dedo, se mochó la mano, se cortó todo el brazo, se mochó la pierna completa. Pues ahí no necesito más explicaciones y le voy a poner un torniquete fácil y sencillo, tal cual, y pues, la gente lo sabe hacer, ¿no? Pero también yo puedo utilizar torniquetes en base a heridas que no se controlan por crioterapia. Pero no nada más es amarrar un paliacate y dejar que el brazo se ponga isquémico. Hay que utilizarlo solamente como última medida terapéutica. Y aquí hablo de todas maneras del torniquete porque pues tenemos que saber cómo diablos colocarlo, cómo utilizarlo. Entonces, primero, nunca colocar la porción del torniquete sobre la herida. Se va a colocar siempre en una porción superior a la zona afectada.
¿ok? Segundo, necesito un elemento que me sirva como eje, puede ser un palo, una pluma, un plumón, lo que sea, pero que siempre me pueda determinar una porción de índice, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en esta punta yo le pongo una marca, esta punta me va a determinar cuántas veces le estoy dando una vuelta de 360 grados. Y ahorita vamos a ver para qué. Entonces, coloco primero un vendaje superficial sobre una zona superior a donde yo tengo la hemorragia. Segundo, voy a colocar mi plumón, mi pluma, mi palo, lo que tenga a la mano como eje. Y voy a hacer un nudo con el primer vendaje que coloqué, ¿ok? Ahora, segundo, voy a empezar a dar vueltas, tomando siempre como punto de referencia una zona indicada. Por ejemplo, si es la pluma, pues donde está la tapa de la pluma. Si es el plumón, donde está la tapa del plumón. Si es el palo, pues le pongo una marca para determinar que esa es mi parte inicial para tomar en cuenta las vueltas de 360 grados, ¿ok? Y empiezo a dar las vueltas hasta que deje de tener sangrado en la herida, ¿ok? Y en ese momento voy a contar cuántas vueltas se dieron. Y después voy a fijar mi palo, mi plumón, mi viga, lo que haya puesto, para evitar el movimiento, ¿ok? Entonces, cuento cuántas vueltas se dieron y voy a dar un plazo de 15 minutos. Esto en consideración, sobre todo, si digamos estás perdido en la mitad del cerro y vas a trasladar a un paciente que te va a llevar 2 o 3 horas, ¿no? Entonces, cuentas 15 minutos. Y a los 15 minutos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aflojar otra vez el torniquete. Vas a decir, pero pues va a sangrar. Sí, pero recordemos que de todas maneras la zona de la herida tiene que haber tenido precisamente mi vendaje con presión positiva. Y aparte no voy a sacrificar todo el resto de la pierna por una herida. Recuerden, si es una amputación total, no tengo que hacer esta fase que estamos platicando, lo dejo solamente comprimido como tal, ¿ok? Pero si es una herida que no se ha controlado el sangrado, el torniquete va a ser la última opción terapéutica y tengo que permitir una recirculación a los tejidos que no están afectados. Obviamente esto me va a generar un sangrado, pero esto lo voy a dejar solamente por 5 minutos, entonces voy a contar 5 minutos y a los 5 minutos que voy a hacer de nuevo, voy a girar otra vez mi eje, mi palo, mi viga, mi pluma, mi palo, etcétera, contando nuevamente cuántas vueltas se necesitan para evitar el sangrado nuevamente por la herida, ¿ok? Y vuelvo a fijar y vuelvo a dejarlo por 15 minutos, ¿ok? Y esto lo voy a hacer así sucesivamente hasta que el paciente llegue a un hospital o sea atendido por personal más capacitado, ¿sale? Entonces, el torniquete siempre va a ser la última opción terapéutica. Incluso existen ya torniquetes fabricados, exclusivos para algunas zonas, que sobre todo utiliza el personal militar en general. No se tienen que improvisar, pero recordemos, el torniquete se utiliza en casos extremos, en casos donde pues no hay de otra, ¿ok? Entonces recordemos los pasos iniciales por último, nuevamente presión directa, elevación del miembro, presión indirecta, crioterapia y como última instancia torniquete, pero como última medida terapéutica, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, sangrado en tórax, sangrado en abdomen? Pues obviamente yo no puedo, o sangrado en cabeza, pues no puedo hacer una presión directa en el cuello, voy a matar a mi paciente. O pues no puedo hacer una elevación del miembro en el abdomen porque pues es imposible, bueno, no es imposible, pero va a ser muy complicado elevar el abdomen sobre el corazón. Bueno, ahí tendré que modificar mis acciones. Tal vez no pueda hacer una elevación del miembro en una hemorragia abdominal, pero puedo hacer mi presión directa y puedo hacer presión indirecta y crioterapia, ¿no? En caso de que sea necesario. Al igual en tórax o al igual en pelvis. Pero bueno, para el manejo de estas hemorragias hay otros temas en particular que podemos tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, con esto prácticamente terminamos esta parte de la clase. Realmente les digo, es muy rápido. Y cualquier duda o pregunta, ya saben, con toda confianza mándenme un WhatsApp, o si no, revisen nuevamente el video. Ok, bueno, hasta luego.